Hoy vamos a ver las pinceladas básicas de los distintos contratos temporales que tenemos en la legislación laboral. Como contratos temporales podemos ver los siguientes. Contratos formativos, tendríamos por un lado que serían el contrato en prácticas y el contrato para la formación y el aprendizaje, y los contratos temporales propiamente dichos, que serían el contrato por obra o servicio, el contrato eventual por circunstancias de la producción, el contrato de interinidad y el contrato de relevo. Aunque si bien veremos que el contrato de relevo tiene determinadas particularidades que lo hacen que pueda ser incluso un contrato indefinido, pero lo veremos. Vamos a ver, en primer lugar, el contrato por obra o servicio, que es un contrato de carácter temporal que se realiza normalmente para cubrir una necesidad que tiene la empresa cuando tiene que cubrir la realización de una obra o un servicio determinado de una duración incierta en el tiempo, pero que tiene una determinada sustantividad propia en la actividad de la empresa. ¿Esto que es de la sustantividad propia qué quiere decir? Que con carácter general el contrato por obra o servicio se hará o bien sobre una actividad que no sea la actividad de la empresa o que aunque sea la actividad principal de la empresa tenga una cierta autonomía, ¿vale? Y siempre y cuando haya una obra o servicio determinado de una duración en principio incierta. Como bien hemos dicho, la duración de la obra será limitada en el tiempo y de duración incierta. En el año 2010 hubo una reforma de este contrato en virtud de la cual se establece que la duración máxima que va a poder tener el contrato por obra o servicio es de 3 años, ampliables en 12 meses más por convenio colectivo. Es decir, desde el año 18 de septiembre del año 2010, la duración máxima del contrato por obra o servicio será de 3 años. Una vez que pasen esos 3 años o 4 años si se hubiese realizado un pacto por convenio colectivo, una vez que se pase en ese tiempo, el trabajador adquiriría el carácter de trabajador indefinido. En determinados convenios colectivos se establecen actividades con autonomía y sustantividad propia. Esta particularidad del contrato por obra o servicio va a implicar que siempre se va a tener que hacer por escrito, ¿vale? Y además otra de las particularidades de este contrato es que lleva aparejada una indemnización por extinción del contrato de 12 días por cada año trabajado desde el principio del contrato, con determinadas particularidades. Las particularidades son que estos 12 días será para contratos celebrados a partir del 1 de enero del año 2015. Antiguamente eran 8 días por cada año trabajado, se modificó la legislación y pasaron a 12 días, pero pasarían de manera progresiva hasta el 1 de enero del año 2015, mientras que para los contratos celebrados desde el 1 de enero del año 2014 la indemnización serían de 11 días, para contratos celebrados desde el 1 de enero del año 2013 la indemnización sería de 10 días. Este contrato por obra o servicio tiene muy poca regulación legal, pero ha sido muy desarrollado de manera jurisprudencial. Entonces, los requisitos de la autonomía y la sustantividad propia de la empresa, digamos que han sido muy matizados por la jurisprudencia. El propio Tribunal Supremo establece la opción de realizar contratos por obra o servicio en muchos casos en los que sí que estamos hablando de la actividad principal de la empresa y pudiese ser más difícil el poder ver esa autonomía y sustantividad propia. Digamos que ha sido un contrato desarrollado de manera jurisprudencial y ha sido más fácil que se pueda realizar este tipo de contrato que si no tuviésemos algo que establece la propia legislación. El contrato eventual por circunstancias de la producción. Este contrato en ocasiones se confunde con el contrato fijo discontinuo, que es un contrato indefinido. El contrato eventual por circunstancias de la producción es aquel que se celebra para atender las circunstancias del mercado, cuando hay una acumulación de trabajo, un exceso de pedidos o de tareas, que es lo que viene a decir el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y cuando hay, digamos, una demanda de bienes o servicios en el mercado en virtud del cual hay un trabajo más intenso en un determinado tiempo. Por ejemplo, una compañía que se dedica a la elaboración de los turrones, es lógico que en el mes de noviembre pueda tener la obligación de tener que hacer una serie de contratos eventuales a trabajadores para trabajar 2 o 3 meses. Una empresa de juguetes. Una empresa de juguetes durante el mes de diciembre se sobreentiende que tiene más trabajo que en ningún otro momento del año. Entonces, si tiene la necesidad, de hacer contratos temporales, lo más lógico es que haga un contrato eventual para 2 meses, 3 meses o para la campaña de los juguetes, por así decirlo, la campaña de Navidad. ¿Cuál es la duración máxima de este tipo de contrato? Este contrato eventual podrá durar un máximo de 12 meses dentro de un marco de referencia de 12 meses. Si bien por pacto en convenio colectivo, se podría llegar a una duración máxima de 12 meses dentro de un marco de referencia de 18 meses. Este contrato admite una única prórroga, es decir, solo puede ser prorrogado una vez. Si pudiese celebrarse por 12 meses porque se establece en el convenio colectivo, si hacemos un contrato inicial por 6 meses y lo prorrogamos por 3 meses más, llegando a 9 meses, no se podría volver a prorrogar una segunda vez. Con respecto al contrato eventual,
es importante hablar de la concatenación de contratos temporales. Lo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores es que aquellos trabajadores que hayan estado contratados con 2 o más contratos temporales durante un periodo de 30 meses, durante un periodo de 24 meses, en un periodo de 30 meses, adquirirían la condición de trabajadores indefinidos. Tiene que haber 2 o más contratos temporales. Puede ser un contrato eventual y un contrato por obra o servicio. A efectos de esta concatenación, no van a computar los contratos para la formación y en prácticas, ni los de relevo ni los de interinidad, con lo cual eso excluye a todos estos contratos e implica que básicamente van a contar a efectos de la concatenación y de que un trabajador pueda entender su contrato como indefinido, el contrato por obra o servicio y el contrato eventual por circunstancias de la producción. Hay una particularidad en la concatenación de contratos. Es que desde el año 2011, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, estuvo suspendida de manera temporal, porque en virtud del Real Decreto 10/2011 se estableció la suspensión de esta concatenación de contratos a efectos de poder facilitar la contratación de trabajadores. Y este tiempo, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, no va a computar a efectos de concatenación, es decir, no va a computar a efectos de que un trabajador pueda considerar su contrato como indefinido y pueda demandarlo ante la jurisdicción social. El contrato de interinidad. El contrato de interinidad es un contrato temporal también que únicamente se realiza para sustituir a trabajadores de la empresa que tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo o durante el proceso de selección que se está celebrando para cubrir una determinada plaza. En el contrato de interinidad, obligatoriamente, hay que identificar al trabajador sustituido y cuál es la causa de la sustitución, y la duración va siempre ligada a la ausencia del trabajador que está siendo sustituido, es decir, el trabajador que tiene la reserva del puesto de trabajo. Cuando el trabajador o trabajadora que tiene su reserva de puesto de trabajo se incorpora a la empresa, en ese momento el contrato de interinidad tiene que cesar, porque de lo contrario se podría alegar fraude de ley en materia de contratación y el trabajador o trabajadora que tiene este contrato de interinidad pudiese alegar fraude en materia de contratación y entender su contrato como indefinido. En este caso, no hay indemnización aparejada a la extinción del contrato. A diferencia de lo que ocurría en los contratos eventuales y en el contrato por obra o servicio, el contrato de interinidad no lleva aparejada la indemnización de los 12 días que veíamos con anterioridad en el contrato por obra o servicio. Y que también se aplica al contrato eventual por circunstancia de la producción, pero no al contrato de interinidad. Y luego, por último, muy rápido, el contrato de relevo. El contrato de relevo es el que se celebra con un trabajador o una trabajadora que se jubila, que lo que hace es cubrir o realizar la jornada que deja vacante un trabajador que se jubila de manera parcial. Un trabajador que se jubila de manera parcial se puede jubilar, dependiendo de la legislación que se le aplique, entre un 25 y un 85%, si es con la legislación anterior, con la nueva ley se lo podría llevar hasta un 75%. La jornada que deja vacante se cubriría con un trabajador que se contrata como relevista. Este contrato de relevo se va a tener que realizar con un personal, con el trabajador o trabajadora que sea desempleado o bien que tenga un contrato temporal dentro de la empresa. La duración de este tipo de contrato va aparejada al tiempo que le falta al trabajador sustituido para jubilarse, es decir, al jubilado parcial, salvo en el caso del contrato de relevo indefinido. Hay un tipo de contrato de relevo que es indefinido, que es para que la jubilación parcial pueda llegar a unos porcentajes distintos. Este contrato de relevo se puede asimilar al contrato de interinidad, pero es un contrato distinto, por lo cual sí que lleva en este caso aparejada la indemnización por la extinción de contrato al finalizar este tipo de contrato, es decir, de los 12 días a partir del 1 de enero del año 2015. Pues muchas gracias por la atención. Un saludo.